2. Cumplimiento inmediato de los acuerdos del paro de marzo de 2025. Reclamamos al Gobierno Nacional el cumplimiento integral de los compromisos asumidos durante el paro arrocero del mes de marzo de 2025, entre ellos ampliación de los beneficiarios y pago del apoyo a la comercialización, cumplimiento de un PAIA arrocero que arrope a todos los productores del grano que lo requieran, cumplimiento de la aprobación y aplicación de un FONSA arrocero, control efectivo de las importaciones y del contrabando. Exigimos además la renegociación de los tratados de libre comercio TLC. No aceptamos más dilaciones ni excusas. Los pactos con el campo se respetan. Este pliego nace del consenso de las regiones productoras del país. El gobierno tiene la responsabilidad histórica de proteger la producción nacional y evitar que miles de familias campesinas caigan en la ruina. Hasta aquí el contenido del pliego de peticiones. Tercero, con base en la movilización pública y pacífica y en consideración del pliego de peticiones radicado el 14 de julio, el Gobierno Nacional instaló una mesa de diálogo y negociación con el Comité Nacional del Paro. Cuarto, las partes coinciden en la necesidad de proteger el arroz paddy verde y la totalidad de la cadena con el fin de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria que permita salvaguardar la producción del último de los cereales fuertes de producción nacional, con el fin de asegurar que el arroz producido en Colombia siga llegando a la mesa de todas y todos a un precio justo. Quinto, con base en lo anterior, las partes acuerdan. Acuerdo. 1. Regulación del precio del arroz paddy verde. El Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas en el artículo 61 de la Ley 81 de 1988, el artículo 6 y el capítulo 7 de la Ley 101 de 1993, el decreto 2478 de 1999, el decreto 1985-2013, el decreto 1071-2015, someterá al régimen de libertad regulada de precios al producto agrícola no transformado arroz paddy verde. Para ello, el día 24 de julio de 2025, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural radicará ante la Superintendencia de Industria y Comercio el borrador de la resolución con el fin de que esta entidad emita el concepto de abogacía de la competencia en el marco de lo establecido por la Ley 1340 de 2009. Las partes manifiestan un acuerdo en la aceptación de la fórmula de cálculo establecida en la resolución propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su respectiva memoria justificativa, y concuerdan en que los precios establecidos garantizan los costos de producción al productor sin generación de utilidad. Una vez emitido el concepto de abogacía por la competencia por parte de la CIP, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expedirá la resolución objeto del presente acuerdo. 2. Medidas de defensa comercial. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evaluará la viabilidad de promover la implementación de medidas de defensa comercial y de medidas con fundamento en la política de aranceles inteligentes frente a las importaciones de arroz paddy y o de arroz blanco si se verifican las condiciones que establecen las normas aplicables. 3. Creación de comisión técnica. Se acuerda la creación de una comisión permanente con participación de ambas partes, cuyo objetivo será identificar e implementar los mecanismos contemplados en la ley que permitan arropar a los productores y productoras afectados por la caída de precios del arroz paddy verde desde el 26 de junio de 2025 hasta la fecha de expedición de la resolución que someterá al régimen de libertad regulada de precios al producto agrícola no transformado arroz paddy verde. Retomar, fortalecer e implementar el paquete de medidas que contemplaron el apoyo directo a la comercialización, el FONSA y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios FAIA en el primer trimestre del año 2025, sin perjuicio
de la identificación de otros mecanismos establecidos en la ley que permitan garantizar el mismo fin. La comisión establecida en el presente acuerdo se considera instalada el día de hoy. La siguiente sesión tendrá lugar el próximo martes 29 de julio de 2025. En ese sentido, la Secretaría Técnica será asumida por el Ministerio del Interior. El Gobierno Nacional brindará las garantías necesarias para facilitar la participación de los representantes del Comité Nacional del Paro. 4. TUBA. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizará una mesa técnica el próximo lunes 28 de julio a las 9 a.m. en el Comité Nacional de Paro Arrocero, con el fin de buscar una solución definitiva para ajustar el sistema y método del instrumento económico que permita el acceso justo al agua para el sector agropecuario. 5. UGPP. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público liderará antes del viernes 1 de agosto una mesa técnica con el objeto de revisar las fuentes de información como insumo a la resolución 209/2020 para la determinación de la presunción de costos. 6. Controles a centros de acopio. La Polfa, en coordinación con la DIAN, se compromete a realizar controles en los centros de acopio y los molinos en los lugares acordados en la mesa con el fin de revisar los stocks y sus orígenes. 7. Regulación del precio de arroz blanco. El Gobierno Nacional reafirma su compromiso de publicar la resolución para comentarios de la resolución que someterá al régimen de libertad regulada de precios al arroz blanco. 8. Defensoría del Pueblo como garante. La Defensoría del Pueblo como garante de derechos humanos hará seguimiento del cumplimiento de estos acuerdos. 9. Finalización de acciones de movilización y restablecimiento de la movilidad en las vías del país. Con la firma de la presente acta, el Comité Nacional de Paro Arrocero manifiesta su conformidad con los acuerdos consignados y, en consecuencia, declara culminado el paro nacional arrocero y suspendidos todos los cierres de vía y o manifestaciones asociadas a la movilización arrocera iniciada el pasado 14 de julio de 2025, sin perjuicio de los escenarios de socialización que ello implique en las diversas regiones. Constancia del Comité Nacional de Paro. Reafirma su disposición para retomar las movilizaciones que consideren pertinentes en el futuro y como resultado del seguimiento al cumplimiento de lo que ha acordado. Constancia del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional reitera su vocación de diálogo y su invitación al Comité Nacional de Paro a priorizar siempre las rutas de entendimiento. Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los 24 días del mes de julio de 2025. Marta Viviana Carvajalino Villegas, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Diana Marcela Morales Rojas, Ministra de Comercio, Industria y Comercio. Firma de manera digital. Y Héctor Gabriel Rondón Olave, Ministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior.